Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a ver el desarrollo emocional del individuo, que viene de un texto de Donald Winnicott, que es un psiquiatra, psicólogo y pediatra muy reconocido a nivel mundial por sus trabajos sobre el desarrollo emocional de los niños, entre otros. Yo soy el profesor Matías Villarreal, especialista en salud mental, así que avancemos. Lo primero que vamos a ver es que aparecen en este texto 4 momentos, ¿sí? O 4 capítulos: la socialización, la dependencia absoluta, la dependencia relativa y hacia la independencia. Cuando hablamos de la socialización, él está hablando de un individuo que está en constante interacción con el medio que lo rodea, ¿sí? Tiene una interacción con el ambiente y con las personas que forman parte de ese ambiente, por supuesto. Estas relaciones son interdependientes, es decir, que uno necesita del otro para subsistir o para conseguir lo que busca, su objetivo. Así pasa con el niño al nacer, que necesita de otra persona que lo cuide y que vele por su seguridad, por su alimentación, ¿sí? Que le dé un hogar, que le dé calor, que lo cambie, que lo alimente, que lo bañe. Todos los seres humanos, a diferencia de muchas especies animales, necesitamos de cuidados absolutos durante nuestra primera infancia, durante el nacimiento. Dice que el ser humano atraviesa un proceso de maduración a través del cual se vuelve un ser social. Este proceso de maduración se refiere en términos de ocupar un rol en la sociedad y ser productivo para esta sociedad, ¿no? Porque si una persona es madura es porque está ocupando un rol productivo para su sociedad. Una persona inmadura es aquella que es improductivo, se podría decir. Vamos a ver entonces ahora lo que era la dependencia absoluta, ¿sí? Muy bien. La dependencia absoluta comienza con el nacimiento del niño y puede extenderse hasta los 2 años aproximadamente. Puede ser antes, puede ser después, pero aproximadamente hasta los 2 años, que es cuando comienza el niño a comprender el mundo que lo rodea con los procesos de intelectualidad que le permiten esa comprensión, ¿no? La dependencia absoluta, en esta etapa el niño tiene una realidad propia que nadie puede alterar, dice. Es decir, el niño no es una construcción neta de los padres, no es que los padres construimos a nuestros hijos desde cero, no. Todos traemos algo ya heredado, ¿sí? Conductas heredadas. Y lo que hacemos es relacionarlas con esto que vamos recibiendo de nuestro medio, de nuestros padres, etc., para construir nuestra propia identidad. Aparecen ciertos términos también en este texto, como por ejemplo el de ambiente facilitador. Cuando Winnicott habla de ambiente facilitador, de lo que está hablando en realidad es de todo lo que rodea al niño que le permite tener un desarrollo sano. El ambiente facilitador es justamente el que facilita el desarrollo intelectual, emocional de este niño, ¿sí? El niño está en un pleno proceso psíquico, está desarrollando su yo, ¿sí? Su self. El yo es mi espacio personal, mi espacio interno, ¿no? Mi comprensión de mí mismo, mi autoconciencia, se podría decir. Por eso yo les compartí unos videos de unos bebés que dice bebés autoconciencia, cuando toma conciencia de su existencia como ser ajeno al otro, ¿no? Que existe un otro y aparte existo yo, que yo no soy todo. Durante la etapa de la dependencia absoluta, el niño cree ser un todo, ¿sí? No distingue entre él y el sillón, entre él y la madre, entre él y el padre. No hay límites, él es un todo. Y por eso es omnipotente, él cree que es capaz de todo. Porque cada vez que llora o cada vez que tiene alguna necesidad instintiva, como por ejemplo comer, él se manifiesta en un llanto y la madre lo alimenta. Entonces resuelve su necesidad a través de eso, pero no entiende que hay un otro que lo está alimentando. Él solamente entiende que tenía una necesidad y fue satisfecha. Nada más. Es una totalidad, una unidad con el universo que lo rodea. Porque está en proceso todavía psíquico, de desarrollo psíquico. Este niño empieza un proceso de adaptación en la cual va a participar el medio que lo rodea, los actores intervinientes, ¿no? Madre, padre, hermanos, tíos, abuelos, todos van a ir participando del cuidado de este niño, pero necesita que alguien en particular esté a su cuidado absoluto, ¿sí? Esta persona es la madre, una madre que sea a sí misma, lo que Winnicott llama una preocupación materna primaria, que es como una respuesta instintiva de toda madre al cuidado de su hijo, ¿sí? Pero de una manera de devoción, de una manera devota, en la cual la madre se entrega por completo al cuidado de ese chico y no puede hacer otra cosa que pensar en sus necesidades y cómo satisfacerlas. Por ejemplo, una madre que no puede amamantar a su hijo puede satisfacer esa necesidad a través de suplementos, ¿no?
Este niño necesita una persona que sea uno mismo con él, ¿sí? Que sea sí misma, o sea, que sea natural, que no esté actuando un papel como una niñera actuaría un papel de cuidar al niño, sino que lo haga por voluntad propia y que realmente se sienta identificada con ese niño para poder formar ese vínculo único de unicidad, ¿sí? En el que son una sola persona. El niño debe poco a poco ir teniendo frustraciones de sus necesidades instintivas. Esto quiere decir que poco a poco uno tiene que ir dejándole frustrarse. Frustración es conocer nuestros propios límites, es comprender que no lo podemos todo, que no controlamos todo lo que sucede. Y una vez que el niño logra comprender que él no controla todo, esto le hace entender que él no es todo. Que él no es todo quiere decir que él está separado de lo demás. Esto es lo que a él le permite madurar, esto es lo que a él le permite pasar a la siguiente etapa. Y esto viene con la intelectualidad, el proceso de comprensión de que yo soy alguien y hay un otro, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis abuelos, ¿no? Que hay un otro, todavía no distingue los roles, pero sí sabe que hay un otro aparte de él. ¿Y cómo se da cuenta de esto? A través de la frustración, comprendiendo que no lo controla. Antes, cada vez que lloraba recibía el alimento, recibía el baño, el cambio. A medida que estas cosas empiezan a tardar un poco más, le permiten a él frustrarse, darse cuenta de que no lo puede todo, que no lo controla. Entonces, que esa imagen que se acerca hacia él a satisfacer sus necesidades, que podría ser la madre o el padre, no está siendo controlada por él, ¿no? Ahí llega la concepción del otro. Eso le permite al niño avanzar hacia la siguiente etapa. Estamos hablando acá aproximadamente de los 2 años. La siguiente etapa es la etapa de la dependencia relativa. Entonces ya no es absoluta la dependencia. Sigue siendo dependiente, pero de una manera más relativa. De una manera en la que él ya empieza a comprender de otro modo todo lo que está sucediendo, ¿sí? Hay claves, ¿sí?, que identifican esta etapa. Por ejemplo, la autoconciencia de un yo y de un otro. La autoconciencia quiere decir que yo soy consciente de mí mismo. Si soy consciente de mí, quiere decir que hay otro, si no sería consciente de un todo. Cuando yo logro entender que yo soy único, que yo soy un ser externo, aparte, ajeno al otro, ahí empieza la autoconciencia. El video que les compartí de YouTube es muy gráfico sobre lo que es la autoconciencia de los bebés. La desadaptación gradual es esto de permitirle frustrarse de a poco para comprender que existe un otro, para comprender que hay otros tiempos, para comprender que no domina todo, y también le permite a él liberar ira, rabia, ¿sí? Según Winnicott, los niños tienen mucha rabia, mucha ira y tienen que descargarla de alguna manera. La descargan a través de los berrinches, de las rabietas, del llanto. No siempre que llora un niño llora, simplemente para manifestar ira, ¿sí? Para poder expresar sus emociones. Recordemos que los niños son un cuerpo emocional gigante, son toda emoción, porque su cuerpo físico pasa desapercibido para ellos, todavía están recién conociendo las limitaciones de su cuerpo físico y el cuerpo mental está en pleno desarrollo. Entonces son muy emocionales, son muy permeables, muy vulnerables y muy auténticos por sobre todo. En esta etapa de la dependencia relativa se logra la intelectualidad. Hay unos procesos de aprendizaje que están desarrollándose que le permiten comprender mejor la realidad que lo rodea, ¿sí? Y actuar en consecuencia, por supuesto. Y esto de comprender lo que sucede alrededor mío y actuar en consecuencia de eso son los reflejos condicionados. Los reflejos condicionados es darme cuenta que cada vez que nos sentamos en la mesa todos juntos vamos a comer, que cada vez que mamá me quita la ropa es para bañarme, ¿sí? Que cada vez que me ensucio me cambian, que cada vez que entra el perro lo sacan afuera, no sé, por ejemplo, ¿no? Cosas que van sucediendo de a poco todo el tiempo y él las empieza a relacionar unas con otras, empieza a decir, bueno, cada vez que pasa esto sucede esto, ¿no? Cada vez que oscurece llega papá, por ejemplo. Cada vez que lloro me dan la mamadera, cada vez que lloro me alzan, cada vez que viene la abuela me trae un chocolate, qué sé yo. Los reflejos condicionados es esta respuesta ante un estímulo que se repite en el tiempo. Entonces les queda el aprendizaje. Es conductismo. En esta intelectualidad el niño empieza a experimentar el mundo de otra manera. Por supuesto que se empiezan a desarrollar todas sus funciones cognitivas como la memoria, ¿no? Por ejemplo. Y pasan otras cosas más. Dice el texto que es muy importante que sea cuidado por alguien que sea a sí mismo, ¿no? Que actúe con naturaleza y que no esté actuando un papel. Por ejemplo, decíamos hoy temprano, la niñera. Una niñera puede cuidar al niño de una manera excelente. Una abuela puede cuidar a un niño de una manera excelente, pero quizás están actuando el papel de la madre, porque no son la madre. Entonces necesita alguien que sea a sí mismo, alguien que esté completamente debido al niño
pero que le permita esos momentos de frustración. Entonces, esa madre de devoción, que era absolutamente dedicada a ese niño, tiene que empezar a alejarse cada vez más, ¿sí? Tiene que permitirle esa separación para que el niño comprenda que no controla todo y que a veces hay que esperar. Es muy importante para su desarrollo psíquico poder comprender esto, no satisfacer inmediatamente todas las demandas del niño, porque muchas de las demandas son demandas yoicas, es decir, que no demandas de supervivencia, no es alimentación, no es higiene, ¿no? Que son demandas de quiero que me alcen, de quiero que me canten, quiero que me hablen. Es importante. De este modo el niño percibe su dependencia, percibe que en realidad él no controla todo y que depende del otro, de que el otro tenga tiempo, de que el otro tenga ganas de atenderme, y así pierde la omnipotencia. Entonces ya no soy capaz de todo, ¿no? Tengo que empezar a relacionarme de otra manera. Y empiezan a buscar modos de conseguir lo que quieren, pero ya entendiendo que hay un otro a quien convencer. El sistema de apoyo, es decir, los familiares, los que viven alrededor de la madre, los que la ayudan, se vuelven vinculados, ya empiezan a tener sus propios papeles en la vida del niño, ¿sí? Empieza a distinguir con un rol al padre, con un rol al hermano, con un rol a la madre, con un rol a los abuelos, cada uno ocupando su función, su rol, su lugar en esa familia, en ese grupo familiar, en ese primer grupo. Es muy importante esto de recalcar que es el primer grupo, el familiar, ¿sí? Porque luego cuando iniciamos en la edad escolar empiezan a conocer otros grupos, el grupo de la escuela. Con esto de las relaciones y darse cuenta de los roles, ¿no? El niño empieza a desarrollar su propia identidad, su personalidad, su propio self. ¿Sí? El self es esto, es mi personalidad, mi identidad, mi forma de ser, pero la auténtica, ¿sí? Ser auténtico. El niño es totalmente auténtico porque decíamos, es un cuerpo emocional que camina, ¿sí? Es totalmente permeable, despolarizado. Este desarrollo de la identidad, que resulta ni más ni menos que de copiar la conducta del otro, ¿no? De observar, de aprender del comportamiento, le permite a él también generar empatía por la madre y entender que la madre tiene otras responsabilidades, que tiene otros tiempos. Esto permite al niño generar paciencia, ¿sí? Poder esperar, ser paciente, de que no todo va a ser en el momento exacto y que no necesariamente tiene que responder con un llanto para que se atienda esa demanda que él tiene en ese momento. Así que tiene que esperar un poco. Muy importante. Le permitimos a él ser empático con los demás. Empezando a ser empático con la madre que tiene sus propios tiempos, le enseñamos a él a ser empático con los demás. Bueno, con esto de las interacciones, el niño crea su mundo interior, ¿sí? Que es el yo, ¿sí? Es el consciente, el espacio interior, y a través de la interacción con los demás, de la imaginación, la creatividad, él puede expresar sus emociones a través del juego. Sí, expresar sus emociones, muy importante. Vamos a ir ahora sí a la última etapa, que es hacer independencia. Este señor que aparece acá abajo, que yo ahí lo estoy cubriendo con mi foto, es Donald Winnicott. Él es el pediatra, psicólogo, psiquiatra muy reconocido, inglés, ¿sí? Nació en Inglaterra. Hace la independencia. A ver, vamos a ubicar la foto de este lado. Ahí está. Estamos hablando nos estamos ubicando en la etapa de latencia, es decir, de la etapa de escolaridad hasta la preadolescencia. Esa es la etapa de latencia según el desarrollo psicosexual de Freud, ¿sí? No lo vamos a mencionar ahora porque es un tema para otra clase, es complejo, pero sí, Winnicott era muy seguidor de las teorías de Freud, así que las usaba cada vez que tenía que hacer alguna teoría. Empecé a identificar el mundo, lo que decíamos recién, reconociendo roles, ¿sí? Que desarrollando su propia identidad a través de la relación con nosotros, con el mundo social. Pero esto de escolarizarse le presenta una realidad distinta a la que él conocía. Acostumbrado a vincularse en el grupo familiar, de repente encuentra un grupo distinto que es el escolar, que tienen otras realidades, otras costumbres, otra cultura, otros hábitos que el niño no comprende, probablemente no comparte, y empieza a cuestionarse lo que sucede en su casa. Dice, ¿por qué en la casa de Juan esto es distinto? Y en la casa de Matilda también es distinto. Y en la casa de Romina también es distinto. ¿Qué está pasando en mi casa? Esta comprensión del mundo exterior como distinto le da a entender que su realidad no es única, ¿sí? O sea, que hay más de una manera de hacer las cosas, de ver las cosas. Y empieza a preguntarse qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Acá es muy importante que los familiares estén bien definidos y que él reconozca la autoridad dentro de estos roles, ¿sí? A través de la figura paterna, que sabemos puede ser la madre, el padre, un hermano, un abuelo, abuela, tía,
Sí, pero es muy importante que reconozca la autoridad, ¿sí? Que le permita tener seguridad, porque la figura de autoridad le da al niño seguridad. Entonces nosotros le transmitimos principios, valores, pero tenemos que ser una figura que le demuestre seguridad para que él lo crea y lo adopte, ¿sí? La imagen paterna empieza a desdibujarse, empieza a cuestionar a los padres, porque ve las realidades que suceden en otros hogares, a través de los compañeros de la escuela. Y a través de la escuela misma, con todo lo que le van enseñando, con lo que va aprendiendo. Empieza a buscar su propia identidad entonces, porque ya cuestiona la de los padres, ¿sí? Soy una copia de mis padres y no sé qué también está eso, porque hay otras realidades también. Quizá podría probar otras realidades. Yo quiero que me compren este videojuego como a Joaquín, pero a mis papás no me lo quieren comprar, pero los papás de Joaquín sí se lo compraron. Bueno, esto, por más simple que suene, ya empieza a despertar una crítica, un pensamiento crítico, ¿sí? Una reflexión de lo que sucede y una búsqueda de una propia identidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Más allá de lo que mis padres me ofrecen, ¿qué es lo que yo quiero? Los grupos. Los grupos de la escuela, los grupos de amigos que empieza a conocer el niño hasta la preadolescencia, representan un sacrificio de la autenticidad. Entonces este niño que decíamos recién que era un cuerpo emocional, ¿no? Totalmente permeable, auténtico, ¿no? Que decía lo que pensaba, lo que sentía en cualquier momento sin importarle. A medida que va recibiendo sufrimiento, burlas, bullying, por ejemplo, en la escuela, empieza a cerrarse y hay sentimientos que ya no los expresa. Pero no los expresa para no sentir otra vez ese rechazo, esa discriminación, para no sentir agobio, para no sentir angustia. ¿Sí? Todos esos sentimientos negativos que vienen de haberse expresado auténticamente y haber recibido algo negativo. Entonces él empieza a sacrificar cosas de su conducta, de su comportamiento, empieza a sacrificar sus propios principios quizás, ¿sí? Mis padres me enseñaron esto, pero en este grupo eso no se respeta. ¿Cuánto quiero yo pertenecer a este grupo? ¿Puedo sacrificar esto? Eso es un sacrificio de la autenticidad. Dejo de ser auténtico, dejo de ser lo que quiero ser o cómo soy para poder pertenecer a otro grupo. Porque yo quiero generar mi propia identidad, entonces tengo que salir de mi grupo familiar. Y tengo que empezar a buscar características en otros grupos. Pero para entrar a estos grupos, la condición muchas veces es sacrificar cosas propias. Entonces, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Y sí, lo hacen. Empiezan a atravesar duelos, ¿sí? Como por ejemplo el duelo por el cuerpo físico. Esto no está en el texto de Winnicott, pero es algo que sí sucede, ¿sí? El duelo por el cuerpo físico. Mi cuerpo está cambiando y eso repercute también en mi manera de pensar, en mi identidad, ¿sí? Y se vuelven desafiantes a la autoridad de los padres, pero por esto es que están comparando realidades y que están buscando generar su propia identidad. A medida que se van adaptando a este mundo social, ellos logran alcanzar cierto grado de madurez, ¿sí? Y que nunca se termina de alcanzar porque es un proceso que dura toda la vida. Según Winnicott, nunca somos independientes, siempre vamos a necesitar de otro. Siempre vamos a sociabilizar en relaciones interdependientes. Yo necesito algo de vos y vos necesitas algo de mí. Se podría decir, yo necesito que haya estudiantes para poder dar clases y los estudiantes necesitan que haya profesores para poder recibirlas. Bueno, la madurez social representa una capacidad del individuo de manejarse en la sociedad de forma productiva, es decir, trabajar, estudiar, ser responsable, respetar las normas de convivencia, ¿no? Las leyes, los límites. Una vez que el niño alcanza esto a la persona, porque es un camino interminable hacia la independencia en realidad, una vez que la persona alcanza cierta madurez social, que puede tener diferentes grados. Y eso, básicamente, sería todo. Les dejo acá, si quieren pueden hacer un screenshot, si están con el celular o si están desde la computadora pueden hacerlo directamente con la cámara del celular, escanear estos códigos. Son dos videos que les recomiendo ver. Uno es la importancia de la buena interacción con los bebés y otro es bebés autoconciencia, ¿sí? Los dos son experimentos con bebés que están muy buenos como para comprender todo esto que dice Winnicott sobre su propio desarrollo. Y sin más, les agradezco tremendamente que hayan presenciado la clase. Recuerden mantener un buen higiene de manos, ayúdennos a prevenir el coronavirus con todas las medidas que ustedes ya conocen y que no hace falta que se las recuerde porque son futuros profesionales de la salud.